Vamos a hacer esta lectura alternada, vamos a leer 27 versículos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación de su sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él mi sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacía llamar a las aves del cielo, y se mantenía de él toda la carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, y quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él lo más bajo de los hombres. Yo, rey Nabucodonosor, he visto el sueño. Tú puedes Belsasar y haz la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en mí el espíritu de los dioses santos. Está bien ahí. Padre eterno, agradecemos como siempre tu palabra que nos das. Ahora rogamos tu dirección en esta lectura. Guíanos e indícanos, Señor, esta enseñanza que tienes para nosotros. Permítenos, Señor, que tú siempre seas glorificado en todos los aspectos. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Hay enfermedades que afectan el cuerpo, pero existe una enfermedad que puede afectar profundamente el corazón: el orgullo. El orgullo hace que una persona mire sus capacidades y deje de reconocer al Dios que le concedió. El orgullo dice:
Mira lo que he construido, mira lo que he conseguido, mira hasta dónde he llegado. Yo puedo hacerlo sin Dios. Daniel 4 nos presenta a un hombre que llegó a tener prácticamente todo lo que el mundo podía ofrecerle. Poder, tenía riqueza, autoridad, prestigio y su imperio extraordinario. Su nombre era Nabucodonosor. En Daniel 2 lo vimos recibir una revelación del Dios del cielo. En Daniel 3 lo vimos presenciar el poder de Dios con Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron librados del horno de fuego. Pero esas experiencias todavía no habían producido una transformación completa en el corazón de Nabucodonosor. Ahora en este capítulo 4, Dios tratará directamente con el orgullo del rey. Y este capítulo es diferente a los anteriores, porque gran parte del relato aparece como un testimonio personal del propio rey. El rey cuenta lo que Dios hizo con él. Comienza hablando de la grandeza de Dios y termina reconociéndolo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué transformación de este hombre! El hombre que había levantado una estatua y que había exigido la adoración, termina reconociendo que solamente Dios merece la gloria. El hombre que había preguntado, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora reconoce que Dios es el verdadero rey. Daniel, en este capítulo, nos enseña una verdad que todos necesitamos escuchar. Dios no comparte su gloria con el hombre. Cuando el ser humano intenta ocupar el lugar de Dios, que a Dios le pertenece, el Señor puede permitir diversas circunstancias que derriben el orgullo para enseñarnos nuevamente quién es Él. Dios gobierna, no debemos olvidarlo. Dios gobierna soberanamente sobre los grandes, sobre los pequeños. Por eso debemos reconocer nuestra dependencia de Él, abandonar el orgullo y vivir humildemente delante de su presencia. Vamos a ir a la primera enseñanza en este capítulo 4. Dios advierte al hombre antes de ejecutar su juicio. El capítulo comienza con una proclamación del propio rey. Conviene que yo declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esto es extraordinario. El hombre que anteriormente exaltaba su propio poder, ahora está comenzando a contar las obras de Dios, pero todavía estamos al principio de este testimonio. Número 1, Dios puede utilizar la experiencia para despertar la conciencia. Nabucodonosor, en este sueño, esta vez ve el árbol enorme. El árbol crece, se hace fuerte. Su altura llega hasta el cielo. Su follaje es hermoso. Describe que sus frutos son abundantes. Los animales encuentran refugio y las aves hacen sus nidos en las ramas. Todo parece indicar prosperidad, poder y grandeza. Esto aparece
entonces aparece un vigilante celestial pronunciando una sentencia: derribad el árbol y cortad sus ramas. Sin embargo, el tronco debe de quedar. Hay juicio. Vemos el juicio de Dios sobre este árbol, pero también señala esperanza. Dejad el tronco. Dejar el tronco habla de esperanza porque va a resurgir el árbol. Nuevamente, después de un tiempo va a resurgir. Por eso es que es esperanza. Número 2. Dios utiliza la advertencia para llamar al arrepentimiento. Nabucodonosor llama nuevamente a los sabios, pero nuevamente ellos son incapaces de interpretar el mensaje. Finalmente aparece Daniel. El rey reconoce que en Daniel está el espíritu de los dioses santos y confía que puede él dar la interpretación del sueño. Daniel escucha el sueño y al estarlo escuchando queda impactado, queda atónito. Durante un tiempo permanece preocupado, callado. Finalmente explica: el árbol gigante, grande, representa al propio rey. Su grandeza había llegado hasta los confines del imperio, pero Dios estaba a punto de intervenir. Siguiente. Dios le da una oportunidad para arrepentirse. Daniel no solamente interpreta el sueño, también le da una exhortación. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Esto es fundamental. Dios había advertido antes de ejecutar el juicio. Todavía había oportunidad para humillarse. Todavía había oportunidad para arrepentirse. Había oportunidad para reconocer a Dios. A pesar de haberse exaltado, a pesar de haberse levantado, sobre todo, había una oportunidad. Muchas veces Dios también nos advierte. ¿Cuántas veces sentimos esta oportunidad y lo hace por medio de su palabra? Lo hace por medio de la predicación. El consejo de creyentes maduros, las consecuencias que muchas veces estamos viviendo, las circunstancias y cuántas veces la disciplina. Dios nos está hablando. ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos habla? ¿Qué tanta disponibilidad estamos para escuchar su palabra en los diversos momentos? Una persona sabia no espera hasta que llegue la disciplina para obedecer. Siguiente. El orgullo humano contra la soberanía de Dios. ¿Ustedes han imaginado nosotros estar contra Dios, confrontarlo, cuestionarlo? ¿Cuántas veces no nos sentimos grandes? No nos sentimos fuertes. Y muchas veces sentimos que eso lo obtenemos por nuestros propios medios. Daniel ha interpretado el sueño. El mensaje es claro, pero transcurre 12 meses. Pasó un año y aquí encontramos uno de los detalles más importantes del capítulo. Dios había advertido, pero Nabucodonosor no había cambiado. Primero, el tiempo puede revelar el corazón. Versículo 29. 4:29 dice: al cabo de 12 meses
paseando en el palacio real de Babilonia. 12 meses habían pasado desde la advertencia. Dios había concedido el tiempo, pero el corazón del rey seguía igual. Esto nos enseña que escuchar una advertencia no es lo mismo que arrepentirse. Escuchar un sermón no es lo mismo que obedecer. Sentir emoción durante un culto no es necesariamente transformación. El verdadero arrepentimiento produce cambios concretos, transformación. Siguiente. El orgullo mira lo que ha construido y se atribuye la gloria. Nabucodonosor contempla Babilonia y declara: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Observe los pronombres. Yo edifiqué con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. El rey mira la obra de sus manos y se atribuye toda la gloria. No reconoce que eso que ha construido es y procede de Dios. No dice, Dios me permitió construir todo eso. Dice, yo lo hice. Aquí aparece la esencia del orgullo. El orgullo toma el regalo y olvida al dador. Tenemos talentos, pero Dios los concede. Tenemos recursos, pero Dios los proveyó. Tenemos salud y capacidades, pero dependen completamente de Él. Tenemos esta iglesia, tenemos la familia, responsabilidades, pero todo está bajo la soberanía de Dios. Siguiente. Dios resiste al orgullo. Mientras el rey todavía estaba hablando, llega una voz del cielo. A ti se te dice, rey, el reino ha sido quitado de ti. La sentencia es categórica. El mismo hombre que había dicho, yo edifiqué, ahora pierde todo aquello que quería controlar. El hombre que se había exaltado ahora es humillado. El orgullo espiritual puede ser especialmente peligroso. Una persona puede predicar sobre humildad y ser orgulloso. Puede dirigir una iglesia y estar buscando reconocimiento. Puede conocer mucho de Biblia y depender poco de Dios. Podemos ocupar posición ministerial y olvidar que sigue siendo un siervo. ¿Estamos sirviendo para la gloria de Dios? Para que otros reconozcan mi nombre. Siguiente. Voy a invitar a Iván, por favor, si nos puede leer del versículo 28 al 33. ¿Lo seguimos con la vista? Por favor. Daniel 4, 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres que te arrojaba
te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierro como los bueyes, y su cuerpo mojaba con el rocío en el cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Gracias, Iván. Está muy pequeña la letra y hasta allá no se alcanza a ver. Siguiente, 3. Dios puede humillar al orgulloso para restaurarlo. El juicio anunciado finalmente llegó. Nabucodonosor pierde su reino, pierde su estabilidad e incluso pierde su dignidad. El texto dice, y fue echado de entre los hombres. El poderoso rey termina viviendo como una bestia. Su cuerpo es mojado por el rocío. Su cabello crece. Sus uñas crecen. Su mente queda afectada. El hombre que había construido un gran imperio termina humillado. No sé si puedan imaginar esto. Dios toma en serio el orgullo. Primero, siguiente. El juicio no fue accidental. Dios había hablado, Dios había advertido, Dios había esperado. Ahora Dios ejecuta su palabra. La soberanía divina significa que Dios tiene autoridad sobre todos los reyes, sobre todos los seres humanos. Nabucodonosor podía gobernar Babilonia, pero no podía gobernarse a sí mismo delante de Dios. Siguiente. La disciplina no siempre es para destrucción. La disciplina puede causar transformación. El propósito final del juicio no era simplemente destruir a Nabucodonosor. Dios quería enseñarle algo y Dios nos quiere mostrar algo. El versículo 32 declara, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozcas. Tiene un propósito la disciplina. Aquí está el propósito, que el hombre reconozca quién es Dios. Que el hombre reconozca que este Dios es el que dirige su vida, el que le acompaña y que está constantemente teniendo esa relación. A veces Dios permite que perdamos aquello que hemos puesto por nuestra seguridad. No necesariamente porque nos odie, puede hacerlo precisamente para mostrar que nuestra seguridad nunca estuvo realmente en las cosas, sino que entendamos que está en Él. Siguiente.
La humillación es un camino hacia la restauración. Este principio es profundamente pastoral. Hay ocasiones en que Dios permite que una persona llegue al límite para que finalmente levante los ojos hacia Él. El problema del orgullo es que mira hacia abajo. Mira lo que tengo. Mira lo que hice. Mira lo que soy. Pero la restauración comienza cuando levantamos los ojos y decimos: Señor, te necesito. No puedo vivir sin ti. Siguiente. En la humillación reconoce que Dios es el verdadero Rey. Aquí llegamos al punto culminante del capítulo. Después de 7 tiempos, Nabucodonosor levanta los ojos al cielo y ocurre algo extraordinario. Su razón le es devuelta. Observe las consecuencias. Mira al cielo. Reconoce a Dios. Recupera la razón. Recupera el reino. Adora al Señor. Se cumplió lo que Daniel había dicho: derribar el árbol, pero deja el tronco. Y nuevamente vemos resurgir. Siguiente. La restauración comienza cuando levantamos los ojos al cielo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta frase contiene una enorme enseñanza espiritual. Mientras Nabucodonosor miraba únicamente su grandeza, estaba espiritualmente ciego. Cuando levantan los ojos a Dios, comienza la restauración. Quizá alguien está intentando encontrar respuesta mirando solamente sus problemas, sus fracasos, sus capacidades, las personas, las circunstancias. Pero necesitamos levantar los ojos al cielo para que inicie la restauración. Nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza está en Dios. Siguiente. La restauración entonces sí hace que produzca adoración. Después de recuperar la razón, Nabucodonosor declara: bendice al Altísimo y alabe y glorifique al que vive por siempre. Esto es extraordinario. Un hombre que había perdido la razón, un hombre que estaba hundido en su orgullo y solamente pensaba a sí mismo, ahora bendice al Altísimo, ahora le glorifica y ahora le reconoce. El hombre que antes podía pensar en sí mismo, ahora le da la gloria a Dios. Siguiente. Nabucodonosor afirma: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. Ahora comprende lo que antes no quería aceptar. Dios es soberano. Los reyes cambian, los imperios pasan, las riquezas desaparecen, las posiciones terminan, pero Dios permanece para siempre. Siguiente. ¿Ya? Okay. El capítulo termina con una declaración extraordinaria. Versículo 37 dice: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor finalmente aprendió la lección.
No se trata simplemente de reconocer que Dios tiene poder. Se trata de reconocer que Dios tiene el derecho absoluto de gobernar. Concluimos. Bueno, este capítulo, aunque es un poco grande, creo que comienza mirando a un rey mirando su grandeza y termina con un hombre mirando al cielo. Comenzó, yo edifiqué, y termina, yo alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Esta es la transformación que Dios quería producir. El problema de Nabucodonosor no era que fuera poderoso. El problema no era que tuviera un reino. El problema era que había convertido el reino en una fuente de su orgullo. Y esta es la advertencia para nosotros. No permitamos que las bendiciones de Dios nos hagan olvidar al Dios que nos bendice. Porque todo lo que tenemos es temporal, pero nuestro Dios es eterno. Todo lo que nosotros construimos puede desaparecer. Todo lo que nosotros reconocemos termina. Hay un Dios que nos invita a levantar los ojos, a tener en claro que de Él proceden todas las cosas. Si hemos confiado demasiado en nosotros mismos, dependamos de Dios, porque de Él proceden todas las cosas. Oremos. Eterno Dios, agradecemos tu misericordia como siempre. Te damos la honra y la gloria. Permítenos siempre reconocer que todo lo que tenemos, lo más pequeño, procede de ti. Y te demos a ti la alabanza. Permítenos levantar los ojos al cielo y ver tu grandeza y tu poder. Destruye el orgullo que hay en nosotros. No permitas que éste nos encadene y nos lleve a perder la razón. Permite, Señor, mantener la lucidez, puestos los ojos en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.